Jueves 12 de octubre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Momento de hacer un repaso por los temas más importantes del ámbito local, nacional e internacional. Como hacemos todos los días, hoy también en una jornada bastante nublada en la provincia de Mendoza, con precipitaciones que van a durar durante toda esta jornada. Ya anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, inclusive nevada, sobre todo en el sur provincial. Mañana mejoraría el tiempo, pero enseguida les vamos a dar todo el detalle con el pronóstico extendido. Hacemos, como siempre, la presentación de los títulos más importantes de esta jornada. Se inauguró la oficina de escuchas en la provincia de Mendoza. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, llegó ayer a Mendoza con el fin de celebrar una jornada histórica para la justicia federal local: la designación de los 5 titulares de las cámaras federales. En este contexto, Lorenzetti y el gobernador Alfredo Cornejo anunciaron que Mendoza tendrá una sede de la Oficina de Escuchas Judiciales. Nuestra provincia será la primera en pasar por esta experiencia. Sin embargo, piensan replicarlo en el resto del país. Se los anticipaba: rutas cortadas por nevadas. El mal tiempo en Mendoza, con lluvias y nevadas en todo el territorio, provocó complicaciones en varias rutas de la provincia, sobre todo en la zona sur. Según informó el Ministerio de Seguridad, la ruta 143, 144 y 191 se encuentran intransitables por congelamiento de la calzada, lo que ha ocasionado complicaciones para acceder sobre todo al departamento de Malargüe. Es por eso que recomiendan tomar la ruta 153 para viajar por Las Catitas, Santa Rosa, hacia San Rafael y General Alvear. Hablamos de economía también en esta jornada porque cayó la demanda eléctrica de empresas. En los primeros 8 meses del año cayó 1.7 la demanda eléctrica del sector empresario mendocino. El resultado se debe a la baja actividad de algunas actividades económicas, sobre todo, y a la tendencia de ahorro de energía por las subas tarifarias. Según un informe del Ente Provincial Regulador Eléctrico, el EPRE, 4 actividades cerraron con saldo positivo en los primeros 8 meses del año. Hablamos del sector agropecuario, la industria manufacturera, el sector de electricidad, gas y agua y el de la construcción. Sin embargo, otros 5 rubros que conforman el Producto Bruto Geográfico tuvieron saldo negativo. En instantes, todo el análisis de la situación económica de nuestra provincia y del país con Pablo Salvador de la Fundación Ideal. Bienvenidos nuevamente. Arrancamos el desarrollo informativo de esta jornada hablando de muy buenas noticias para el ámbito judicial de nuestra provincia. Ayer estuvo el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, en nuestra provincia haciendo anuncios muy importantes en conjunto con el gobernador. Fue una jornada especial para la justicia porque se designaron los 5 titulares de las cámaras federales en nuestra provincia. Y en ese marco, Lorenzetti, en conjunto con el gobernador, aprovecharon para hacer un anuncio importante. Nuestra provincia será sede de la Oficina de Escuchas Judiciales. Será la primera, la provincia de Mendoza, en pasar por esta experiencia. Sin embargo, piensan replicarlo en el resto del país. Veamos la nota. Particularmente queríamos anunciar con el gobernador se ha firmado un convenio para abrir aquí en Mendoza una sede de la que es conocida como Oficina de Escuchas Judiciales, que actualmente es la Dirección de Captación. Esta institución fue transferida al Poder Judicial por parte de un decreto del presidente de la Nación, del presidente Macri, al inicio de su mandato, y actualmente no pertenece a la Corte, sino al Poder Judicial de la Nación. Está bajo el control de 2 camaristas federales que se van rotando. Tiene esa dirección un comité de directores que es el que la dirige, y entonces se han hecho una cantidad importante de innovaciones. Ya no solo se refiere a las escuchas judiciales, sino también se ha concentrado ahí toda la vinculación de información que se hace con otros organismos del Estado, es decir, información financiera,
información de la AFIP, de la información que provee también en materia de lavado de dinero. En ese convenio nosotros ponemos recursos para la mejor tecnología porque nos interesa más que a nadie tenerlos en este lugar y desde luego creo que es muy saludable que el Poder Judicial de la Nación haga eso en el resto de las provincias. Y me parece que es un beneficio para Mendoza, es un beneficio para la justicia federal, va a estar operativo en corto plazo, se están haciendo las capacitaciones respectivas, se está ajustando la tecnología y tendrá una ratificación desde luego del Senado, de los miembros del Senado. Continuamos en el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a hablar de economía porque como todos los jueves ya está con nosotros Pablo Salvador, economista de la Fundación Ideal. Y vamos a hablar ahora de la industria y el empleo en el ámbito nacional y cómo repercute también con algunos datos técnicos muy importantes a tener en cuenta en la provincia de Mendoza. Pablo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo te trata el clima? ¿Bien? Un poco frío para mi gusto. Sí, bueno, sí. Yo también, prefiero las temperaturas más cálidas. Sí, yo también. Bueno, ya lo decía en la presentación, Pablo, vamos a hablar un poco de la industria, del empleo y la relación que hay, pero con algunos datos técnicos particulares. Por ejemplo, la utilización de la capacidad instalada, ¿qué es? Mira, cuando uno habla de industria, o cuando uno mira los números de la industria a nivel nacional, uno observa que hace 3 o 4 meses la industria o la producción industrial viene creciendo. Ahora, ¿qué es esto, como vos preguntás, ¿no? Del tema de la capacidad instalada? Es cuánto de esa fábrica estás utilizando vos para producir bienes y servicios. Hoy ese indicador está en un 67%. ¿Qué quiere decir? Que hoy, en promedio, la industria está utilizando 2/3 de su potencial. Y hay 1/3 que todavía no lo utiliza. Es decir, vos tenés, por ejemplo, 3 computadoras con 3 operarios y esta industria hoy está utilizando solamente 2 personas con 2 computadoras. Una computadora la tiene apagada y un operario está de vacaciones o suspendido temporalmente de empleo. Por eso vemos que a nivel nacional, si bien la industria ya está creciendo, la producción industrial está creciendo, el empleo en el sector industrial todavía no crece a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esa producción que está aumentando es porque las empresas han vuelto a poner en marcha maquinaria que estaba apagada porque no la podían utilizar. Y eso es una cuestión que tiene que ver con la economía, ¿no? Exactamente, con la economía, digamos. Entonces, las empresas para ahorrar, o como estábamos en recesión, empezaron a pagar máquinas y empezaron a suspender temporalmente a algunos trabajadores. Hoy, como la economía empieza poco a poco a repuntar, están volviendo a encender esas maquinarias, están volviendo a llamar a sus antiguos trabajadores, pero no se están comprando nuevas máquinas ni se está contratando gente nueva. Por eso, si bien la producción industrial aumenta, el empleo todavía no. Y a nivel nacional, digamos, provincial, sucede algo similar. Con la diferencia que la industria en Mendoza todavía no termina de repuntar, porque dentro de la industria hay 2 sectores o 2 actividades muy importantes que representan una proporción muy importante de la industria mendocina, que son la refinación de petróleo y la industria vitivinícola. Estos 2 sectores todavía siguen golpeados por la crisis, todavía no terminan de repuntar y por eso no aumenta la producción industrial en Mendoza ni tampoco recupera el empleo. ¿Y el indicador sintético de servicios públicos, qué es? Esto es básicamente los servicios que ofrece el sector público nacional, es decir, pero medidos en unidades físicas. Es decir, por ejemplo, ha aumentado el tema del transporte público. Esto quiere decir que hay más gente utilizando los transportes públicos, ha mejorado el tema de servicios y correos, y hay un sector, digamos, o una actividad dentro de este sector público que todavía no repunta, que es el transporte de carga. Todavía está por debajo de los niveles anteriores, y estos datos que salieron antes de ayer corresponden al mes de julio, que serían los últimos datos que tenemos disponibles. Pero si uno mira el agregado, quiere decir que está aumentando en julio de este año con respecto a julio del año pasado un 3,5% el uso de servicios públicos nacionales. Pablo, se conocieron hace minutos nada más los datos de inflación del IPC para la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los datos? Los datos de septiembre, es decir, cuando uno mira qué pasó entre agosto y septiembre, indican que los precios promedios tuvieron una variación del 1,4%. Es decir, la canasta del IPC en Mendoza subió 1,4% en el último mes. Si uno mira qué ha pasado desde enero hasta septiembre, en el acumulado ya estamos en el 18,7%. Y si uno mira qué ha pasado entre septiembre de este año y septiembre del año pasado, la inflación ha sido un 27%. Y si desagregamos un poco por rubro dentro de esta canasta, vemos que lo que más subió en septiembre fue la indumentaria. Recordemos que acabamos de cambiar de estación y siempre que hay un cambio de estación, la indumentaria pega un salto importante.
Otro rubro u otro componente que también incrementó bastante fue el tema de las prepagas, de la salud. Recordemos que en septiembre hubo un aumento en las cuotas de las prepagas. Y si uno mira los alimentos siguen todavía con una presión alza bastante importante, ¿no? Todavía siguen aumentando mes a mes los alimentos, y ese es el problema, ¿no? Porque recordemos que los alimentos también influyen mucho dentro de la canasta básica alimentaria, que es la línea que mide la indigencia, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Y si los alimentos suben mucho, esto quiere decir que la línea de indigencia todos los meses sigue subiendo, y esto hace que cada vez más gente caiga debajo de esta línea de indigencia. Bien, y a partir de estos nuevos datos, la relación entre inflación-salario, salario versus inflación, ¿cómo queda? Mira, el último dato que hay de salarios indica que tanto los salarios del sector público, del sector privado e incluso del sector informal mejoraron por encima de la inflación. Es decir, los salarios están recuperando poder de compra. Lo que pasa es que todavía no alcanza a percibirse en la calle, como hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Pero ya los salarios están empezando a ganarle a la inflación, pero muy de a poco, muy de a poquito. Entonces, por eso no se alcanza a percibir. Pero lo importante es, como te digo, ¿no? Que lo importante fue que aumentó también el salario del sector informal, sobre todo, que es el que siempre está más expuesto, ¿no? Bien. Pablo, leí en los títulos anteriormente un informe del EPRE que habla sobre la demanda eléctrica de algunas empresas, y dice este informe que ha caído la demanda producto de los aumentos tarifarios que hemos tenido. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esto es así. Aquí se conjugan dos cosas, dos elementos, ¿no? Por un lado es el uso el consumo eléctrico, te está indicando el nivel de actividad, es decir, si la empresa está funcionando o no, si la industria funciona o no, si el comercio funciona o no. Pero por otro lado, no olvidemos los importantes aumentos que hubo de tarifa. Por lo tanto, por un lado tenemos una recuperación de algunos sectores como el comercio, pero que a su vez, digamos, están demandando menos energía eléctrica. ¿Por qué? Justamente por el incremento de las tarifas. Muchas veces en los comercios, por ahí o se apagan algunas luces o se hace algún tipo de ahorro, y esto estaría reflejando esto. En el caso de la industria no, como te comentaba hace un momento, claramente la industria todavía no termina de repuntar, y por eso el consumo de energía eléctrica ha caído mucho en este sector. Pero en sectores como la construcción o en sectores como el comercio, que ya están creciendo en Mendoza, puede percibirse, puede observarse una pequeña disminución en el consumo eléctrico, justamente por el tema del ahorro, ¿no? Por la suba que hubo de tarifas. Bien, o sea que está mejor la provincia de Mendoza, podríamos decir, con el resto del país o con otras provincias. Podríamos decir que está mejor en algunos rubros y no en otros. Por ejemplo, a nivel industria está peor Mendoza claramente si lo comparamos a nivel nacional. A nivel nacional la industria está creciendo, aunque no genera empleo, pero en Mendoza no solo no genera empleo, sino que todavía no alcanza a crecer. Solo 2 o 3 industrias de Mendoza está creciendo. Por ejemplo, la metalmecánica es una de ellas. Pero en Mendoza el peso de la metalmecánica es muy pequeño. El peso más importante lo tiene la refinación de petróleo, que eso está muy mal a nivel nacional, y el tema de la vitivinicultura, que también por la coyuntura macroeconómica nacional no está muy bien todavía. Bien, Pablo, finalmente hablamos de salario, hablamos de inflación, y tenemos que hablar de también tarifas o un posible tarifazo después del 22 de octubre, que son las legislativas. ¿Cómo va a repercutir esto en la provincia de Mendoza, en los bolsillos de los ciudadanos? No, claramente, cada vez que hay un aumento pautado así de alguna tarifa, ese aumento termina impactando en el IPC de ese mes. Por ejemplo, ahora como el impacto fue en el caso de la indumentaria, en el mes que se produzcan estos aumentos de tarifa, ese mes se va a ver reflejado en ese componente en servicios básicos, ¿no? Ahí vamos a ver un salto en el mes que corresponde al aumento, y eso claramente va a tirar el IPC para arriba. Ahora habrá que ver cómo se comportan el resto de rubros, de componentes, para ver si ese IPC sube mucho o se mantiene más o menos en la línea que espera el gobierno. ¿Y para el año que viene, cuáles son las expectativas? Para el año que viene se espera que la economía crezca. Si bien en el 2017 ya va a terminar un año positivo en cuanto a crecimiento económico, va a ser un crecimiento modesto o moderado, entre un 2,5 y un 2,8%. Se espera que la economía crezca el año que viene un 3,5, bastante más, y la inflación, digamos, que siga bajando. Recordemos que este año, si bien la meta del Banco Central fue un 17% de inflación para todo el año, la inflación va a terminar cerca del 20 al 22%, lo cual es la mitad del 2016, bueno, pero un poco más lejos, digamos, de lo que previó el Banco Central en un primer momento. Y la inflación se prevé que esté, digamos, en un 15 o 16% eso plantea el año próximo. Por ejemplo, en Mendoza. Eso plantea el gobernador, 2018, ¿no? Exacto, y eso se planteó en el presupuesto a nivel nacional. El Banco Central espera una inflación más baja, cerca del 12%, pero los analistas ya esperan que esa inflación esté unos 4 o 5 puntos por encima, y que suceda lo mismo que sucedió en este 2017, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias por la información, muy completo como siempre. Ha sido un gusto.
Estábamos allí analizando temas del ámbito económico de la provincia de Mendoza, de todo nuestro país, que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con el empleo, el salario, los datos que arrojó el IPC hace minutos nada más de inflación, con Pablo Salvador, economista de la Fundación Ideal. Vamos a hacer un corte, queda más información todavía para tratar con ustedes. Ya venimos.